paciente entra o se induce a la anestesia, van a haber algunos planos que se van a dar, que van a ser los signos de Guedel. El primero va a ser la inducción, que es el de analgesia. Va a haber una analgesia, pero no va a haber amnesia. O sea, el paciente todavía se va a acordar, pero no le va a haber. El segundo plano va a ser la excitación. El paciente va a delirar, va a vocalizar. Aquí sí va a haber amnesia y los signos clínicos que vamos a tener va a ser taquicardia, taquipnea y también puede haber hipertensión. Y en la etapa 3, que ya es la anestesia quirúrgica, va a disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria hasta que hay una apnea y también va a disminuir la presión arterial. Y la etapa 4 va a ser presión neural o el paro respiratorio o colapso vasomotor. Entonces ahí ya en esa etapa pues ya va a estar manejada por las máquinas y pues por nosotros. Toxicidad de los agentes anestésicos. Se han descrito varias probabilidades, hay unas que están probadas, hay otras que todavía no están probadas, pero por ejemplo el alotano se dejó de utilizar porque causaba hepatotoxicidad fulminante, entonces ese se sacó del mercado y ya no se utiliza. Carcinogenicidad, pues no se sabe, algunos dicen que sí, que no, y también como cargenicidad, teratogenicidad y efectos reproductivos. Por eso muchos, sobre todo los que trabajamos con este tipo de medicamentos, pues si se embarazan, hay algunas que dicen, no, yo no voy a dar anestesias generales porque pueden causar teratogenicidad en el producto, pero no está todavía comprobado. Bueno, aparte de esto vamos a tener, eso vimos los agentes inhalados, ¿ok? Que pueden ser tal como inhalador, ¿verdad? O gas. Y vamos a tener también anestésicos intravenosos, que estos nos van a ayudar pues a balancear más la anestesia. Entonces, van a facilitar la inducción anestésica. También los utilizamos para sedar a un paciente en terapia intensiva, como mantenimiento anestésico, y son altamente hipotensos porque van a inducir al paciente de una manera muy rápida. Y vamos a tener al propofol, ¿okay? El propofol, para que ustedes se acuerden más, es con lo que Michael Jackson pues se usaba, ¿okay? Y que fue lo que pues que se pasó de dosis y por eso se murió. Entonces para la dosis de inducción es de 1 a 2.5 miligramos por kilo, en niños de 2.5 a 3.5 miligramos por kilo. Para mantener al paciente es de 100 a 200 microgramos por kilo minuto, y para sedar a una persona es de 1 miligramo por kilo. En terapia intensiva a veces de 25 a 75 microgramos por kilo minuto. Tiene una propiedad que es el 2,6-diisopropifenol, que es un alquifenol con propiedades hipnóticas, ¿okay? Y también esto es lo que lo hace que arda, al paciente le arde. A mí nunca me han puesto propofol, pero los pacientes dicen que arde. Es blanco, es como una leche. Entonces, cuando ustedes vean un medicamento que es blanco, pues es el propofol. También está compuesto al 10% de aceite de soya, 2.25% de glicerol y 1.2% de lecitina. El principal componente es de la fracción fosfatídica de yema del huevo. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes que son alérgicos al huevo, porque se contraindica en estos pacientes que son alérgicos al huevo. ¿Okay? También tiene un metabisulfito que hay que tener mucho cuidado porque los pacientes que son hiperreactores te pueden hacer un espasmo. Generalmente el propofol lo utilizamos para romper el espasmo, pero si hay un paciente que es hiperreactor, este metabisulfito puede provocar lo contrario. Va a potenciar la corriente de cloruro mediada a través del complejo y receptor GABA-A. Va a producir una profunda vasodilatación. Entonces, un paciente que va a entrar al quirófano o a una endoscopía o que llega con ustedes y que lo van a intubar, si se dan cuenta, a lo mejor varios pacientes van hipertensos
se aplican propofol como vasodilata, va a bajar la presión, la baja así de que el paciente tenía 150 a 100 de presión arterial, le pasas un bolo de propofol y como al minuto le tomas otra vez la presión y va a tener 90-60. O sea, vasodilata demasiado. No se espanten, es porque ese es su mecanismo, o sea, vasodilata y por eso se baja la presión arterial. Ayer precisamente como a las 3 de la tarde llegó una niña, fue un caso muy triste, no sé si vieron en las noticias, que una familia que venía de Nuevo Laredo se fue a pasar fin de semana a Cola de Caballo. Iban en una van, eran 16 personas. Se fueron a un barranco y a nosotros nos llevó la niña de 3 añitos. Se amputó la pierna izquierda, la llevaba toda amputada. Obviamente que por esa amputación pues hubo un choque hipovolémico, perdió mucha sangre la niña. Entonces pues llegó con el torniquete, ya la niña estaba toda chocada, no tenía venas. Ahí estaban los pediatras intentando ponerle un central. Entonces a mí nada más me llamaron para que yo fuera a ponerle pues algo para el dolor. Y de por sí la niña pues tenía la presión baja, la frecuencia cardíaca elevada por el mismo choque. Entonces dije, bueno, pues está bien, le voy a pasar poquito, ¿no? O sea, Fenta, porque pobrecita niña estaba, pues le dolía. Entonces le puse tantito de Fenta, pero la niña como que nomás, ¿no? Entonces le puse un chirro y de pronto un poquito. Entonces pues bajó un poquito más la presión. Lo bueno que la pudieron estabilizar y pues se fue al universitario. No se murió, todavía vive, pero pobrecita porque se murió la mamá, el papá está muy grave y pues un chorro de familiares, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que me refiero es que esto va a causar mucha vasodilatación. Entonces de preferencia, si tienen un paciente chocado no lo utilizan, pero si no tienen otra cosa pues lo utilizan y le ponen un vasopresor después y ya arreglan con eso la presión arterial. También lo podemos utilizar para náuseas, ¿ok? Si un paciente está muy nauseoso, si ya le pusieron ondansetron y nada más no se le quita, le pueden pasar 20 de propo y también funciona como antinauseoso por dosis única. Vamos a tener otro inhibidor, ¿ok? Que van a ser un barbitúrico que es el tiopental, ¿ok? Va a incrementar la acción inhibitoria del GABA, disminuye la respuesta al glutamato, deprime la excitabilidad neuronal, su metabolismo es hepático. Está contraindicado en pacientes que tienen porfiria porque va a aumentar la producción de porfirinas a través de la estimulación del ácido aminoleucolínico sintetasa, va a deprimir el sistema nervioso central y disminuye la presión intracraneal. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar el tiopental? ¿Okay? En un paciente que llega con un traumatismo craneoencefálico, ¿okay? Y que necesitan ustedes intubarlo, le van a poner tiopental. Porque a diferencia del propofol, el propofol sí te puede aumentar un poquito más la presión intracraneal, el tiopental no. El tiopental te la va a disminuir, ¿okay? Entonces en los exámenes les pongo un caso clínico de un paciente estable y un paciente con un traumatismo craneoencefálico. Entonces, si tienen un paciente con traumatismo craneoencefálico, no lo vayan a inducir con propofol, lo inducen con tiopental, ¿okay? Porque ese te va a disminuir la presión. Puede causar un laringoespasmo o broncoespasmo a dosis inadecuadas. Si por alguna razón ustedes hacen una inyección intraarterial, es un dolor insoportable que pueden llegar a hacer una lesión tisular. Va de 3 a 5 miligramos por kilo ID como anticonvulsivo y produce un sabor a ajo o cebolla después de la administración. Okay. Obviamente que si el paciente, pues, o sea, primero le pones otras cositas para que el paciente se empiece a dormir y no recuerde ese sabor desagradable a ajo o cebolla. Okay. Entonces, tiopental es para los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico o que tienen la presión intracerebral aumentada, intracraneal. El propofol pues es para los pacientes normales, excepto que sean alérgicos a huevo. Y vamos a tener el midazolam. El midazolam también lo utilizamos como un inductor. Este es agencia anterógrada.
va a provocar sedación, lo utilizamos para premedicar sobre todo a los niños o también a los adultos que están un poquito nerviosos. Entonces, la premedicación va de 1 a 2 miligramos intravenosos en niños de 0.5 miligramos por kilo, administrados por vía oral 30 minutos antes de la inducción. El midazolam es amargo. Entonces, a veces lo que hacemos en Estados Unidos hay paletas de midazolam, entonces les dan a los niños una paletita de midazolam. Aquí en México pues no tenemos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, pero aún así somos mejores, por eso somos muchas mexicanadas, porque en el biberón les pueden meter un poquito de coca, porque la coca es muy dulce, o si no tienen coca, es que es amargo, el midazolam es muy amargo. Entonces no les digo que anden probando estos medicamentos, pero a veces, una vez a mí me pasó que rotulamos las jeringas, y nosotros cuando usamos jeringas las tenemos así en nuestra mesita, pero alguien no le puso nombre al medicamento, entonces no sabíamos si era Gelta o si era Nila. Entonces lo que hicimos fue que así, el Nila es amargo, y ya pues, o sea, tu maestro de que, a ver, dime cuál es, no, pues dijo, no, pues este es Nila porque está muy amargo, entonces el otro es Gelta, ¿no? Y ya. Entonces, le ponen en el biberón así un poquito, la gente se va a broncoaspirar con 3 mililitros por kilo, entonces si un bebé pesa 3 kilos, 3 por 3 con 9 mililitros se va a broncoaspirar. Entonces le pones medio cc de coca y el otro medio cc de Mira y se lo das al niño y ya entonces el niño va a entrar todo muy tranquilito, ¿verdad? O si no, en solución glucosada. La solución glucosada es muy dulce, ¿ok? Entonces, esto también lo usamos para inducir. Y él provoca una amnesia anterograda. Tú te acuerdas, ¿verdad? Ella entró a una cirugía y la señora me decía, ya terminó la cirugía, que fue el jueves, y me decía, ¿de verdad ya me operó? Y le digo, sí, de verdad ya se operó. ¿De verdad ya me operó? ¿Cuántas veces preguntó? Como 10 veces. Estuvo pregunté, porque provoca una amnesia anterograda. Eso es el efecto. ¿Ok? Bueno, lo vamos a tener al etomidato, que ese va a ser otro inhibidor. El etomidato es hipnótico de corta duración, que va a disminuir la actividad del sistema reticular ascendente. Y el metabolismo se debe desde un principio a la hidrólisis del éster a metabolitos inactivos. Que luego se van a excretar en la orina el 78% y por la bilis el 22%. Esto es 1.1 miligramo por kilo. Cerca de 100 segundos que va a provocar la inconsciencia. En pacientes con compromiso de la contractilidad miocárdica es muy bueno. Entonces, un paciente que llega con un infarto al miocardio, ¿okay? Y que hizo choque cardiogénico y que tú lo tienes que intubar, entonces le vas a poner etomidato, ¿ok? Porque va a tener, va a ser bueno para estos pacientes que tienen compromiso con la contractilidad miocárdica. Es cardioestable, hasta se los puse en rojo, ¿ok? La dosis es de 0.2 a 0.3. Va a hacer una supresión adrenocortical, reduciendo la inhibición dependiente de la dosis. Y ese es su mecanismo de acción, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos un inductor. A ver, ¿con quién empiezo? A ver, por acá no pregunto. A ver, tú. Tenemos un paciente que te llega y que tienes tú que intubar al paciente, ¿ok? Este paciente se cayó de 3 pisos, tiene un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué le pones? Lo tienes que inducir. ¿Le pones propo, le pones tiopental o lo induces con etomidato? Con tiopental. Muy bien, ok, perfecto. ¿Cómo te llamas tú? Roger, ok, Roger. Entonces, Roydel, ok. Ah, sí, ¿verdad? Por eso está el sábado. ¿Verdad? Ah, sí, ve tu nombre ahí. Bueno, ok, Roydel. Bueno, entonces, digamos que en esta cosa que pasó, te llega, a ver, ¿qué te puedo? Bueno, la niña, ¿verdad? La niña no es alérgica a nada, aparentemente, no trae golpes en la cabeza,
no tiene compromiso cardiovascular. O sea, sí tiene su choque hipovolémico, pero está compensado. Entonces, ¿qué le pones? Tiopental, etomidato, o le pones propo. Etomidato, ¿por qué? Bueno, sí te puede servir el etomidato por su choque hipovolémico, pero pues si está compensado te aguanta el propo, ¿no? Bueno. Ok, muy bien. Entonces, así vamos, ¿sale? Bueno. Entonces ahora vamos con la ketamina. Ok, la ketamina ya la habíamos visto, les dije que ya está fuera del mercado, la vimos en las drogas de abuso. Ok, va a producir una analgesia significativa y una anestesia disociativa. Hasta yo les dije que me tocó un niñito de 2 años que metió el dedo en el pelafoco, a lo mejor se los pongo. Entonces, va a inhibir el complejo receptor NMDA, es alta solubilidad en lípidos, tiene un metabolismo hepático y se excreta renalmente. En el cerebro vasodilata, entonces está contraindicado con pacientes que tienen un aumento de la presión intracraneal. Tiene sueños vívidos y coloridos, alucinaciones, experiencias extracorporales y una sensibilidad visual, táctil y auditiva aumentada y distorsionada. Por eso es que a la gente le gusta la ketamina para drogarse, ¿verdad? Pero pues ya no hay ketamina. Por eso es que en niños menores de 4 años sí está indicada, después de los 4 años no, porque como empiezan las pesadillas, entonces tienden a revivir eso. O inclusive los adultos también, pero pues para que no revivan esos sueños les puedes poner un poquito de propo y ya se quedan dormiditos. También aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, broncolilate y aumenta la salivación. Entonces hay que tener cuidado por el aumento de la salivación que se puedan como broncoaspirar. Analgesia profunda, intravenosa, intramuscular, oral, rectal o epidural, o sea, la puedes usar en muchas cosas. Y de 1 a 2 miligramos por kilo por vía intravenosa o de 4 a 6 miligramos por vía intramuscular. Es muy buena para los pacientes quemados por su efecto antiinflamatorio. Entonces, a los quemados, cuando tienen así, ya están en el hospital y ya ven que se hospitalizan y, por ejemplo, más del 60% del cuerpo quemado y luego pasan a lavados, porque a ellos los pasan así como en un, pues como si fuera un escurridor, pero grande. Ahí ponen a los pacientes y los bañan para debilitarles todo lo quemadito y van sangran y entonces van sanando. Entonces usábamos la ketamina y era buenísima porque pues es antiinflamatoria, pero pues ya no tenemos. Luego tenemos a la dexmedetomidina, que es también una gomita alfa-dopa-adrenérgico. Ya la habíamos visto en el primer parte del vino. Provoca hipnosis en analgesia, vasodilata, disminuye la frecuencia cardíaca y la TA. Generalmente se utiliza mucho en pacientes de oftalmo o también en las cirugías de plástica. Las pacientes que ya les ponen un bloqueo y pues ellas quieren estar dormidas durante el procedimiento, entonces podemos sedarlas con eso también. A los pacientes de oftalmo es porque ellos casi siempre tienen la presión elevada, entonces con esto uno maneja muy bien. ¿Okay? Entonces aquí hay otro caso clínico, ¿sabes? Este es un paciente diabético, diabetes tipo 2, tiene dolor isquémico en una extremidad inferior, está programado para la cirugía de derivación arterial femoropopitlea. Tiene antecedentes, es hipertenso, tiene hipertensión arterial con síntomas de angina estable, puede caminar solo media cuadra antes de que el dolor en sus piernas lo obligue a detenerse. Tiene un historial de consumo de 50 cajetillas de cigarros anuales, pero hace 2 años dejó el cigarro. Está tomando atenolol, atorvastatina y hidroclorotiazida. Le toman los signos vitales y tiene una temperatura de 36,8, tiene una ansiedad de 168,100 y una frecuencia cardíaca de 78. Está saturando a 96 al medio ambiente. Tiene dolor 5 de 10 en la pierna derecha después de caminar hacia el hospital. Entonces, supongamos que a este paciente, bueno, ya dicen que le van a hacer una derivación arterial
femoropopitle, ¿ok? Y supongamos que por alguna razón lo van a dormir todo. Entonces, a ver, Guillermo, ¿cómo lo inducirías a este paciente? ¿Es hipertenso? ¿Tiene estrés estable? ¿Con qué lo induces? ¿Con propofol? ¿Con diopental o con etomidato? ¿Propofol por qué? ¿Cómo está? ¿Está estable cardíacamente o no? A ver. Sí, pues está hipertenso, tiene angina. Entonces, ¿qué le pones? ¿Propofol? No, tú no. No, tampoco tú, Brian. A ver, tú, a las que están frente de Saúl. Ajá. El etomidato, ok, porque no es estable, ¿verdad? Ok, bueno. Ahorita los que les pregunté me dan sus nombres porque ya ven que hay un área que tienen participación, entonces ahí los nombres. Bueno, ahí terminamos con los inductores, ¿ok? Luego vamos a ver a los agonistas. ¿A qué hora termina esta clase? Okay. Agonistas y antagonistas opioides, ¿ok? La morfina va a ser el prototipo de los agonistas de opioides. Van a aliviar el dolor intenso con una notable eficacia. Estos son extraídos de la amapola, que es la dormidera, que es la fuente del opio, ¿ok? Entonces, por eso los pacientes que son drogaditos, o sea, a veces la gente cree que uno le pregunta que si consumen la droga por chisme. No, es porque pues realmente uno tiene que saber, porque hay dosis para los pacientes y pues a veces los que son drogadictos van a ser resistentes a estos medicamentos, entonces le pones dosis estratosféricas. El jueves también me tocó un paciente que entró Silvia y Héctor, ¿verdad? Es un paciente bien mal, por eso las drogas acaban. Ni yo lo pude intubar, le tuve que hablar a uno de mis compañeros. Tenía como se veían las cuerdas, pero tenía como no sé, como un bordecito, pero era todo el tejido hipertrófico que tenía. Consume marihuana todos los días y consume anfetaminas, como que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Fuma desde los 14 años, tiene 19 años, tiene 15 años fumando, y también con él usé muchas dosis. Entonces, las drogas son malas, no lo hagan. Bueno, entonces, ¿dónde van a hacer su efecto los medicamentos? Vamos a tener agonistas completos, agonistas parciales y antagonistas. Y van a hacer sus efectos en el receptor mu, delta y kappa, ¿ok? Se localizan en el encéfalo a lo largo de la médula periférica, van a inhibir la actividad bioeléctrica de la neurona y en la terminación nerviosa van a reducir la capacidad de liberar neurotransmisores por la apertura de los canales de potasio. Así que los mu van a causar superanalgesia y a su vez van a causar una depresión respiratoria. Los delta van a causar analgesia y también van a tener efectos disociativos, entonces van a causar euforia, por eso pues, a mucha gente le gusta. Y los kappa van a causar disforia, fuerte sedación y profunda analgesia. Y aquí tenemos a los opioides. Vamos a tener a los agonistas opioides puros, vamos a tener un agonista fuerte que va a tener alta afinidad al receptor mu, una afinidad variable por delta y por kappa. Y en esos medicamentos vamos a tener al fentanilo, a la morfina, que van a ser para analgesia, ansiedad y sedación. Después vamos a tener los antagonistas de agonistas de opioides, ¿ok? Parece un trabalenguas. Pero va a ser agonista mu parcial y va a ser antagonista a su vez. Aquí vamos a tener solamente abuprenorfina y vamos a tener un agonista kappa y antagonista mu, vamos a tener analbufina, ¿ok? Así que pónganse bien truchos a la hora del examen para los mecanismos de acción, ¿ok? Agonista mu parcial y antagonista bupre y agonista
kappa y antagonista mu, albucina. Y luego vamos a aprender a los antitusivos, que eso ya lo habíamos visto, es un fuerte agonista mu y antitusivo que va a disminuir las tranquilinas. Vamos a tener al dextrometorfano y también vamos a tener a la codeína. Y tenemos a los antagonistas de opioides, que va a ser el antagonista mu, delta y kappa. Y vamos a tener a la naloxona, ¿ok? Con que vas a revertir el efecto de todos estos medicamentos. Vamos a tener otros analgésicos que vamos a utilizar en el dolor moderado, que van a ser agonista mu débil, inhibidor CERT moderado e inhibidor NET débil. Y ese va a ser el tramadol. ¿Okay? Entonces, cuando nos hablen sus compañeros, que todavía no vamos a ver antes, pero nos van a hablar sobre la fisiopatología del dolor y todo esto, también espero que me muestren una grafiquita de los AINES, ¿ok? Qué es lo que empiezas con hay un escalón para que ustedes le manejen el dolor a sus pacientes, y después de que utilizas AINES llega a un punto en donde aumentas tramadol, ¿ok? Porque esta es una agonista mu débil, ¿ok? O sea, ya no está dentro de los AINES, sino ya es una agonista mu débil, porque va a provocar analgesia de manera débil, pero es buenísimo. El metabolismo es hepático por citocromo P450 y la excreción es renal. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes renales. Agonistas fuertes, tenemos al fentanilo, viene de 500 microgramos en 10 mililitros, también hay presentaciones de 250 microgramos en 5 mililitros y así. Para sedar a un paciente es 1 microgramo por kilo y para inducirlo es de 1 a 2 microgramos por kilo y mantenimiento de 3 a 5 microgramos por kilo. También tenemos parches. Los parches los vamos a utilizar en pacientes oncológicos que vienen 4.2 miligramos y son de liberación prolongada para 72 horas, o sea, para 3 días, ¿no? Los efectos adversos del fentanilo es rash, urticaria, sobre todo en la nariz, y tórax leñoso. Entonces, cuando tengan un paciente que estén ustedes en el internado y que sale de cirugía y el paciente se les puede poner de repente con un rash así en todo el cuerpo, sobre todo en la espalda, pues le pusieron fenca, le ponen difenhidramina, le ponen hidrocortisona y se les va a quitar, ¿ok? Pero si están ahí ustedes utilizando los medicamentos, en ese momento pueden ver que el paciente se va a empezar a rascar la nariz, es muy normal, ¿ok? La morfina, ¿ok? Esta la vamos a utilizar más en pacientes oncológicos o también para analgesia postoperatoria o para pacientes politraumatizados, para los pacientes que se estén infartando, para pacientes quemados también. La morfina lo tenemos también en tabletas o en cápsulas de liberación prolongada. Y los efectos adversos van a ser náusea. ¿Por qué? Porque van a activar la zona desencadenante quimiorreceptora del tronco encefálico. Rash y prurito por su acción central de circuitos neuronales pruritoceptivos y retención urinaria. Cuando entren con el doctor Merino, luego van a cirugía, el doctor siempre les pregunta eso. Que por qué era que si yo, o quien esté de anestesio, ¿verdad?, le pone morfina a su paciente, que por qué va a causar retención urinaria. Siempre les pregunta eso al doctor. Entonces, ¿por qué? Porque va a aumentar el tono del esfínter, ¿ok? Entonces, pues, va a haber una retención urinaria. Este medicamento viene en no solamente este y varios medicamentos que vean que vienen en unas ampolletas que son así como amarillentas, es porque son muy sensibles a la luz. Entonces la luz las inactiva, por eso vienen en ese tipo de ampolletas, ¿ok? Para que sepan. Vamos a tener otros opioides con acciones del receptor mixto como la buprenorfina, que esta va a ser para un dolor moderado a severo secundario a infartos, a neoplasias, a una enfermedad terminal o un traumatismo. Vamos a tenerlas en tabletas, también en solución inyectable, también para dolor crónico y neuropatía, pero eso generalmente se van a usar en parches, y un dolor leve cuando se contraindiquen AINES y paracetamol. Van a tener pacientes que van a ser alérgicos a los AINES, incluidos el paracetamol, entonces, bueno, pues le pueden poner buprenorfina.
antitusivos como el dextromethorfano, que ya lo habíamos visto en sustancias de drogas de abuso. Está contraindicado en inhibidores de la monoaminoxidasa que están tomando también antidepresivos y tranquilizantes, porque esto va a aumentar más su efecto sedante y delirante, y entonces pues el paciente se va a poner todo mal, todo loco. Y bueno, si llegan ustedes a intoxicar a su paciente, o no que lo intoxiquen, ¿verdad? O que llegue intoxicado, o por ejemplo, que tengan ustedes que revertir el efecto del paciente, pues tienen analoxona, que naloxona va a ser un antagonista de los receptores mu, kappa y delta, ¿ok? Entonces, en un paciente intoxicado por opioides, le ponen naloxona, o un paciente, por ejemplo, yo a veces lo utilizo cuando las cirugías, el paciente es muy, le tienes que meter mucho medicamento y ya termina la cirugía y todavía le falta al paciente para que despierte, entonces le ponen naloxona, revierte inmediatamente el efecto y entonces el paciente se despierta. El jueves también tuve que despertar al paciente, pero nada más que a él le revertí las benzodiazepinas, entonces le pedí flumazenil porque le había puesto yo mucho midazolam y tan pronto le puse el flumazenil, se despertó, pero se despertó todo loco, ¿verdad? O sea, de por sí pues se iba a despertar así porque pues le gusta la droga, ¿verdad? Entonces esos pacientes que son dependientes se ponen muy locos, entonces va a ser el efecto contrario. El tramadol en adultos y niños que sean mayores de 14 años, de 50 a 7 miligramos cada 8 horas con una dosis máxima de 400, es para dolor moderado a severo, secundario a fracturas, infartos, a dolor oncológico. También las tenemos en tabletas de 150 miligramos y 200. Hay unos que ya vienen combinados con ketorolaco tramadol o paracetamol tramadol. En los adultos hay que iniciar con una dosis de 150 miligramos una vez cada 24 horas y no exceder de 400 miligramos. El tramadol, uno de los efectos que tiene es que causa mucha náusea y mucho mareo y les puede dar inclusive vómito en proyectil. Entonces, no se vayan a espantar. Si es intravenoso, se debe de pasar diluido en una solución de 100. No se les ocurra pasarle al paciente los 50 o los 100 mililitros así directamente, porque le van a causar, una baja de presión horrible al paciente y aparte un mareo, una náusea o se pueden inclusive hasta tener como un síncope. Entonces, sí es importante que sepan que si lo van a utilizar pónganlo en una solución de 100, que no se lo pasen así directamente. ¿Ok? Y hasta aquí me voy a quedar para después ver los relajantes musculares. Y ya, eso sería todo, ¿sabes?